Entonces, bueno, pues gracias a todos por venir, porque la tarde está ya apuntando maneras de verano y entre un poquito de cosas salir tan temprano de casa, ¿no? Pero lo agradecemos mucho, yo creo que va a ser muy interesante, sobre todo si habéis venido, porque seguramente tendréis que integrar el tema, y esperamos que no solamente os ilustréis un poco con la conversación que vamos a tener con Javier, sino que también con vuestras preguntas, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo soy Sebastián López, para el que no me conozca, soy, digamos que me han llamado aquí, y yo lo agradezco un montón que me hayan seleccionado. Soy antiespecista, podemos llamar animalista, pero prefiero que sea antiespecista, y yo me califico como ecoanimalista, si tuviera que etiquetarme de alguna manera. Pero a lo largo de la charla, bueno, podemos matizar todo ese tipo de cuestiones. Y Javier, bueno, que se vayan las ambulancias. Y aquí lo interesante de Javier, que como, no sé, ya muchos me imagino que habéis leído en las reseñas que hemos ido mandando, es escritor, es periodista y además pues también profesor de escritura. La verdad es que tiene que ser una gozada, porque leyendo su obra pues uno se da cuenta de la sensibilidad que tiene. Él ha publicado tanto ficción como ensayo, y por lo menos la obra que yo conozco reciente es con trasfondo que tiene que ver con la naturaleza y los animales. Ya nos conocimos en la presentación de un libro suyo, que es El día que dejé de comer animales. Que me presentaste, estoy aquí, Carlos, los dos. Y después de eso ha escrito otro ensayo muy bonito, que es el de La gesta del bosque, que yo lo recomiendo porque está plagado de referencias que el que quiera leer sobre el tema de naturaleza, el acercamiento al mundo de los animales y de las personas que han estado escribiendo sobre ese tema, el libro es fantástico, ¿no? Aparte de que tiene una lectura muy amena, ¿no? Y refleja muy bien su pensamiento. Y aparte de eso, bueno, ha escrito también un par de novelas. Monforagüe es una de ellas, que también lo hemos presentado aquí. Y después tiene también libros de relato. El último que ha escrito es Vivir la Tierra, que la verdad es que también lo hemos recomendado, porque es precioso. Todo, por lo menos lo que yo he leído de él, tiene un trasfondo sobre la vida rural, la infancia, un poco, ¿cómo diría yo? Con una relación muy cercana a lo que es la naturaleza, los animales, las vivencias del pasado, en fin. Y bueno, pues como periodista también trabaja, ha publicado en El País, y en El Caballo de Nietzsche tiene una colaboración también. Bueno, en El Sombrario, es donde más. Y sobre todo en El Sombrario, sí. También, bueno, también tiene una colaboración en Reserva Natural, que es una persona que está muy activa en el tema. En cuanto a este libro, voy a hacer una pequeña síntesis y después voy a pasar a hacer un recorrido a través de las preguntas que le voy a hacer del índice, porque creo que es un índice que no tiene desperdicio. Este libro, que ya nada más que la ve, pues la gente, algunos que me han preguntado ¿qué título es este, ¿no? ¿Qué significa esto de una hamburguesa que devuelve al planeta? Y la verdad es que la imagen ya de por sí es inquietante, ¿no? Porque sería más bien lo contrario, ¿no? Uno se imagina la acción y el gesto de devorar una hamburguesa, que es una comida que hay que abrir mucho la boca, y es como una acción de devorar, ¿no? Pero que al mismo tiempo que estás haciendo esa acción, detrás esa hamburguesa está contribuyendo a que acabemos con el planeta, ¿no? Y eso es lo que él después traduce en una serie de cuestiones que vamos a ver con este libro. Tiene un subtítulo que también es muy interesante, que es un panfleto ecoanimalista. Entonces, el subtítulo explica un poco el tema, porque el libro lo que viene también es a recoger esa necesidad que hay de crear alianzas, de crear encuentros entre movimientos como el ecologista y el animalista, que ahora mismo se necesitan mutuamente para hacer propuestas que puedan sacarnos de la crisis en la que estamos. Entonces, en ese sentido,
yo me gustaría preguntarle lo primero a Javier, ¿cómo sentiste la necesidad de hacer un panfleto, ¿no? Porque, claro, ahora mismo, por ejemplo, hay mucha literatura, ¿no? Literatura científica, filosófica sobre el tema, y entonces, en este caso, en este panfleto, yo creo que además se ve que es un panfleto, porque une y sintetiza, al mismo tiempo que tiene una acción política. ¿Cómo sentiste la necesidad de escribir ahora un libro así, ¿no? Pues bueno, lo primero, muchas gracias a todo el mundo por venir aquí un viernes con esta temperatura, que se está mejor en una terraza tomando una cerveza y aquí hablar de lo mal que va el mundo, ¿no? Así que muchísimas gracias. Luego mañana tengo otra presentación en el partido del Real Madrid y del Barcelona, que espero vender muchos libros. No, fuera de bromas, que es un placer estar aquí de verdad de nuevo, y además tiene esta presentación un lado simbólico, porque justo Carlos, que es amigo, y Sebastián también, presentaron un libro, aunque en medio he publicado otro, pero un libro anterior que fue como, por digámoslo así, mi apertura al mundo antiespecista, ¿no? Que es el día que dejé de comer animales, que me lo presentaron ellos dos y lo estábamos comentando, pues hace ya casi 10 años, o sea, 9 o bueno, no fue la misma, pero ya unos cuantos años, ¿no? Y entonces tienen para mí un carácter simbólico, porque entre medias ha habido no una transición, pero sí una consolidación de un modo de ver la vida y la naturaleza, ¿no? Yo procedo, aunque he trabajado en muchos sitios, pero procedía sobre todo del mundo ecologista, ¿no? De hecho, empecé trabajando como periodista en la sección de medio ambiente de la agencia EFE, y luego en otros medios y tal, y he trabajado en una fundación dedicada al medio ambiente, en fin. Y claro, ahí siempre la parte, digámoslo así, animalista, antiespecista está presente de alguna manera, pero no como lo puedo ver hoy en día, ¿no? Y ya decía que para mí es importante estar aquí hoy con Sebastián y con bastantes de vosotros, que yo creo que incluso alguno estuvo en la presentación anterior. Pero bueno, no lo sé. También quiero dar las gracias, por supuesto, a la editorial, que ha confiado en mí, y a la librería, ¿no? Que nos ha acogido esta tarde también, que es un sitio así muy recoleto aquí en el centro de Sevilla, así que encantado. Y bueno, la pregunta sobre por qué un panfleto es porque yo creo que, cuando te dedicas un poco a leer información diaria sobre estos temas, sabéis que mucha gente tiene lo que se llama ecoansiedad, ¿no? Es decir, una sensación de pérdida por el mundo que se está yendo, ¿no? El mundo conocido, ¿no? Hablamos de la biosfera, ¿no? Entonces, yo creo que llega un momento en el que tenemos, los datos están aquí, tenemos demasiada información, demasiado no me refiero porque sobre, sino porque hay información suficiente como para actuar, y a mí me da la sensación de que lo que falta precisamente es actuar, ¿no? Que ya tenemos muchos datos, tenemos informes del panel de cambio climático desde hace años, ¿no? Hoy sabemos además que las compañías petroleras sabían todo lo que iba a ocurrir desde los años 70 y ocultaron los informes. En fin, hay muchos datos que eso sería, desde mi punto de vista, para procesarla judicialmente por crímenes contra la humanidad y la vida, ¿no? Y no se ha hecho. Entonces quiere decir que yo creo que ya sabemos lo que ocurre, a pesar de que haya negacionistas y gente que niegue la evidencia. Claro, hay gente también que piensa que la Tierra es plana y cosas así, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Contra el negacionismo lo que es importante es aportar datos. Esa ha sido un poco mi intención, ¿no? Yo he huido, digamos, aunque soy un escritor literario, digámoslo así, pero en este libro he huido más de la parte literaria y me he centrado mucho más en el aporte de datos, ¿no? Lo de llamarlo un panfleto, lo cuento un poco al principio, es que, bueno, como sabéis, el panfleto hoy en día tiene una connotación pues no muy positiva, ¿no? Se dice, has escrito un panfleto, como algo mediocre, ¿no? Como algo demagógico que no tiene fundamento. Pero sin embargo el panfleto ha jugado siempre ha sido un elemento o una herramienta fundamental de todos los movimientos de lucha y de independencia, ¿no? Y de liberación, llamémoslo así. Por ejemplo, el manifiesto comunista era un panfleto originalmente, ¿no? Y fue como el texto que sirvió al movimiento obrero en el siglo XIX para las luchas obreras, y que hoy en día pues mucha gente tenga 8 horas de trabajo, algunos tienen más, pero bueno. También, por ejemplo, Vindicación de los Derechos de la Mujer, de Mary Wollstonecraft, que era la madre de Mary Shelley, y su marido era Golding, que era un anarquista muy famoso,
pues también un panfleto, y se concibió como un panfleto que inició el movimiento feminista. Quiero decir que el panfleto siempre ha sido en la época de la Ilustración se escribieron muchos panfletos, desde Diderot a otros Voltaire, etcétera, etcétera, ¿no? Para animar a la acción. Entonces, el hecho de elegir el panfleto como género, aparte de reivindicarlo, es por lo que digo, porque yo creo que ya llegó un momento en el que toda la información está aquí y lo que tenemos que hacer es actuar e intentar cambiar las cosas, ¿no? No vale ya, no hay margen de tiempo. Sé que no es el mensaje que doy, por decir mensaje, no es muy optimista en una tarde de viernes en Sevilla por la tarde, pero es lo que hay, ¿no? Yo pienso que a la gente hay que tratarla como adulta y no se puede mirar hacia otro lado, ¿no? La situación es de emergencia, absolutamente de emergencia. Entonces, si no podemos tener eso que se llama disonancia cognitiva y mirar para otro lado y pensar que lo que ocurre no ocurre, pero está ocurriendo, ¿no? Y si no hacemos algo, tenemos una brecha de tiempo muy pequeña para poder cambiar esto, ¿no? Y esa fue un poco la idea. Siento haber empezado así tan radical, pero... He hecho una especie de introducción que ha tocado algunos temas de los que yo te voy a preguntar después, ¿no? Precisamente el tema de la acción, ¿no? A mí igual que tú, me inquieta el pensar que efectivamente ahora ya no necesitamos escribir tanto, sino a lo mejor pasar a hacer... Y eso me lleva a hacerte una pregunta que tú se la has hecho a un montón de gente, al final del libro, sí. Y te la hago yo a ti. Sí, claro. ¿Tú te consideras más ecologista, más animalista, salvando la distancia con las etiquetas? Porque es una de las cosas que yo también me gustaría hablar, ¿no? Que, yo estoy más con los movimientos que con las instituciones. Y entonces... Perdona, si tenéis calor o algo así, cambiamos, ¿eh? Ponemos esto, quiere decir. Sí, lo ponemos. Pues nada. Yo creo que fuera... ¿Hace más fresco fuera? Hace fresco fuera. Y como está abierto igual estará Bueno, un poquillo, perdonad la interrupción, siempre lo hay por la... No, ya se ha puesto la idea. Ya está puesto la idea, ¿verdad? Es que hay mucho ruido fuera. Es que por el ruido de la calle lo mismo... Sí, claro. He puesto el aire, de todas formas, otra vez. Entonces más Javier, si tiene mucho frío, por eso mismo con la temperatura. No, si más que nada que me da el chorro en la cabeza. No, ya está. Una de las cosas que está en relación con esa última pregunta era precisamente si tú piensas que una vez que tenemos conciencia de eso tenemos que ser más proactivos. El activismo se puede vivir de muchas formas, ¿no? Pero es verdad que ya existe mucho conocimiento, incluso hay gente que está concienciada, pero lo que tú comentabas antes, no hace nada. Entonces, ¿deberíamos ya de ser más activistas de alguna forma? Bueno, yo creo que sí, o sea, y lo dice alguien que no se considera un activista, y lo digo francamente, salvo que escribirse una forma de activismo, que podríamos verlo así. Pero yo por el concepto de activista me refiero a personas que se manifiestan en la calle, que organizan protestas públicas, pues yo que sé, Extinction Rebellion, hablando del clima, ¿no? O gente así, ¿no? Rebelión por el clima, y un montón de organizaciones que se articulan para defender públicamente y cívicamente cómo cambiar las cosas, ¿no? Yo realmente, salvo escribir, no hago nada. Bueno, nada, tampoco nada, pero lo digo de verdad, o sea, no me considero... sería para mí insultar a la gente que conozco mucho y son amigos que están todo el día... yo, por ejemplo, soy socio de Ecologistas en Acción en Madrid y estoy en el grupo de la Sierra, yo no participo y veo lo que hacen todos los días, o sea, están todo el día estudiando informes del urbanismo, del ayuntamiento que va a construir un pozo no sé dónde, o sea, yo eso no lo hago, ¿no? Entonces mi activismo, por otro, sería más bien literario, si queremos decirlo así. Yo no quería matizar que no es que no sirva para nada escribir, yo creo que es importante escribir, ¿no? Porque escribir está esa paradoja de que la escritura no resuelve todo, pero es imposible cambiar las cosas sin la escritura, ¿no? Eso es lo que yo pienso, ¿no? Y, bueno, dicho eso, creo que yo no me considero un activista en el sentido que yo le doy al término global, ¿no? De alguien que está muy implicado y que dedica gran parte de su vida a cambiar el mundo, llamémoslo así, en sentido como grande, ¿no? Sí es verdad que yo todo lo que hago en la escritura, incluso en las clases, lo enfoco por ahí, ¿no? Bueno, eso es una forma de activismo, casi diría que es más bien una forma de resistencia, ¿no? Y ahí podríamos charlar mucho, ¿no? Y que si la gente está implicada o no, pues en el libro lo cuento y siento decirlo así, hay una autora que sí que es realmente una activista que se llama Eliane Blum,
es una escritora y activista brasileña que vive en pleno Amazonas. Y ella, por ejemplo, activista porque participa con todos los movimientos indígenas, etcétera, etcétera, para evitar la deforestación, mantener bueno, lo que es la selva, ¿no?, lo más originaria posible. Y ella habla, por ejemplo, en un informe de que se publicó hace un par de años de Intermón Oxfam, ¿no?, antes de la cumbre del clima. Sabéis que cada año hay una cumbre del clima que realmente son necesarias, pero no sirven para mucho, solamente para desplazamientos de ir y volver, y en fin, pero bueno, aún así es necesario que se hagan. No estoy diciendo que no se hagan, pero son muy poco efectivos. El asunto es que, claro, en ese informe Intermón Oxfam, mi memoria es bastante mala y aunque lo he escrito en un libro, luego no recuerdo los porcentajes, pero venía a decir como que el 1% de la población mundial es responsable de las 2/3, o sea, consume, o sea, su huella ecológica es equivalente a 2/3 partes de la humanidad. O sea, fijaos, un 1% consume lo mismo que 2/3 partes de la humanidad. Eso es muy fuerte, ¿no? O sea, estamos hablando de que si hay 8.000 millones de personas, un 1% ahora no sé cuántos son, 800, ¿no? Una cosa así. O 8.000 millones, pero el 1% ¿cuánto es? Mucho. Yo 4. 80 millones. Bueno, 80 millones. Y de ese 8.000, 2/3 serían algo así como 6.000. O sea que 80 millones consumen como 8.000, o como 6.000 millones de personas. Eso me parece inmoral y dramático, ¿no? Lo que pasa es que el Ian Bloom va un poco más allá, también a partir de ese informe de Intermón Oxfam, que sabéis que es una organización dedicada un poco a, bueno, a la cooperación y a la justicia social. Y entonces pone el dedo de la llaga en otra cosa, y es la clase media. Y de hecho yo también hay un capítulo que digo el ADN en la escena del crimen, porque es un artículo que ella escribió para El País. Y eso del ADN en la escena del crimen, ¿qué quiere decir? Pues que según el Ian Bloom, vamos, no es que lo diga ella, es con los datos, ser rico en el mundo en el que vivimos es ganar más de 30 o 40 mil dólares al año. Es decir, la clase media occidental. No voy a preguntar el salario de cada uno y hay mucha gente que gana bastante menos. Pero que dice, en términos globales, la clase media occidental forma parte de eso porque es responsable de las 2/3 partes de las emisiones de gases de efecto invernadero. Con lo cual todos somos responsables, de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, esa idea también de que, bueno, pues ya como es un 1%, los Donald Trump y compañía los que hacen eso, estamos tranquilos en nuestra conciencia, pero en realidad no es así, porque nosotros somos ricos en el mundo en el que vivimos, porque hay gente que gana $1 al día o muy poquito más al mes, ¿no? Y eso lo digo porque en este proceso yo creo que es muy importante hablar también de la justicia social y la justicia climática, ¿no? No todos tenemos la misma responsabilidad y no todos podemos eludirla. Y yo creo, en ecología hay un término que se llama contracción y convergencia, que lo que viene a decir es que los países ricos y las personas ricas deben contraer su consumo para que los que son muy pobres puedan expandirlo, porque si no, ya. Te has adelantado al primer capítulo. Bueno, ya. me voy enrollando por ahí. No, pero muy bien que me ha ahorrado hacerte la pregunta. Su primer capítulo se llama así, el ADN en la escena del crimen. O sea, está identificando, con lo que acaba de decir, a los responsables de que esta crisis se haya creado y que esté en desarrollo y no tenga visos de resolverse. Y perdona un momentito, Sebastián, al hilo de eso que se me olvidaba y me parece importante, de esto de que la clase media y la responsabilidad que tiene, que me preguntabas, ¿no?, de qué podemos hacer, ¿no?, como activistas. Es muy curioso porque según estudios que hace, por ejemplo, el CIS o aquí en España simplemente, ¿no?, en España la mayoría de la gente cree en el cambio climático. Bueno, creer es una forma de fe, pero creer es que existe porque son datos científicos. O sea, tampoco hay que creer como si uno cree en Dios, ¿no? O sea, es una realidad, ¿no? Y la mayoría de la gente no es negacionista. Sin embargo, cuando se plantea, ¿y estaría usted dispuesto a cambiar su modo de vida para evitar el cambio climático? Ahí ya lo flaquea todo, ¿no? Cambiar el modo de vida supone, pues, lo que todos sabemos, ¿no? Supone consumir menos, hay un decrecimiento que no necesariamente tiene por qué ser algo malo. O sea, es de crecer en términos materiales para crecer en otros aspectos, pues, como tener más tiempo libre, poder más tiempo pasar con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, para leer o tocarte la barriga, y no hacer nada, ¿no? Y a lo mejor disminuir en el consumo de materiales, ¿no? Y eso es muy llamativo, ¿no? Como la mayor parte de la gente estamos todavía como en esas ruedas que desgraciadamente ponen a muchos ratones dando vueltas y no somos capaces de pararnos de una inercia que viene en realidad desde los años 50, cuando aparece la sociedad de consumo, ¿no? Y que ya mucha gente fue visionaria, ¿no? Por ejemplo,
ejemplo, Pasolini, que es un escritor que yo admiro muchísimo, en los años 60 tiene un texto maravilloso que habla del fin de las luciérnagas, porque se habían empezado a acabar, ¿no? Y ahí ya habla de todo eso, ¿no? O sea, que quiere decir que hace ya 70 años de eso, 60. Pues identificado un poco los autores del crimen, que no solamente son ese 1%, ni ese 10%, ni también ese 10% que hemos hablado de esa falsa clase media, las grandes corporaciones, las multinacionales. Yo me pregunto y te pregunto al mismo tiempo si efectivamente una vez que uno ha tomado ya conciencia de eso, debe sentirse parte de esos responsables, parte de los responsables de ese crimen, y eso puede tener dos consecuencias: uno, que uno no quiere saber nada del tema, o que cambie de actitud y haga un cambio en su vida. Bueno, eso es la pregunta del millón, ¿no? A mí no me gusta criminalizar a nadie. O sea, estoy hablando en términos generales y no me gusta señalar porque tú haces o yo hago, porque todos tenemos, decía Voltaire, que uno se contradice al menos 3 veces al día y quien no lo hace es tonto, ¿no? No sé si es verdad que sea tonto o no, pero quiero decir que las contradicciones están ahí y no me gusta señalar a nadie y decir, pues uno hace los deberes como debería ser, ¿no? Pero que sí es cierto es que en términos globales tenemos que cambiar, y eso solo se puede hacer si todas las personas a nivel individual nos unimos y hacemos algo por cambiar, ¿no? Entonces, cambiar es importante, muy importante, y también yo creo que la sociedad civil puede presionar para propiciar esos cambios, aunque los cambios evidentemente tienen que producirse luego desde arriba, porque son los que tienen que hablar de políticas, ¿no? Ahora, por ejemplo, acabo de leer, claro, es que son que Donald Trump va a perforar también el fondo marino para buscar materias raras, ¿no? Minerales raros. En fin, hay una, quiero decir, la responsabilidad no es compartida, o sea, yo creo que no es lo mismo la responsabilidad que tenemos cualquiera de nosotros que las que tienen quienes realmente toman decisiones importantes. Y uno se da cuenta de que la gente es mucho más madura de lo que se piensa cuando, por ejemplo, ocurre la pandemia y hay un plan para decir, bueno, para acabar con la pandemia, puede uno ser más crítico, menos crítico, hay que quedarse en casa, hay que hacer no sé qué medidas, porque si no, sería imposible, ¿no? Si somos capaces de quedarnos en casa ante una pandemia, que es algo muy pequeño comparado con todo el problema tan enorme que tenemos encima, ¿por qué no se podría hacer algo parecido? Eso desde luego tiene que ser una decisión de quienes toman valga la redundancia, de quienes son los responsables de tomarla, ¿no? Y yo creo que lo que sí que podemos hacer como sociedad civil es presionar para que eso se haga. Yo creo que esto entronca un poco con el siguiente capítulo, que has titulado tomando una frase, una definición de Jorge Wiesmann, el siglo de la gran prueba, hablando de lo que se nos viene encima de este siglo. Y tú bien apuntas al final, que más que un siglo podría convertirse en una década. Porque va tan rápido. Sí, esto va tan rápido. Pero sí que es verdad que me han llamado la atención una serie de conceptos que tienen que ver en la interrelacional y que podrían tener las claves para salir con ese. Una de ellas es interdependencia, mutualismo y simbiosis y empatía. ¿Qué podrías decirnos de esos tres conceptos? Bueno, el concepto de interdependencia aplicado a la ecología, entre otros, de la biología, ¿no? Es antiguo, pero quien lo desarrolló mucho fue Lynn Margulis, que era una bióloga norteamericana, que su marido fue el famoso Carl Sagan, ¿no? Si os suena de la serie Cosmos, los que tenemos una edad, que fue una serie mítica. Por cierto, Carl Sagan decía que cuando uno se miraba al cuerpo veía el cosmos ahí, ¿no? Es una frase muy bonita y muy poética. Bueno, pues el concepto de interdependencia de Lynn Margulis va por ahí, ¿no? Lo que ella desarrolla es la hipótesis Gaia, ¿no? Que ya la había desarrollado también otro científico británico que se llama James Lovelock. Y la hipótesis Gaia lo que viene a decir es que la biosfera, la Tierra, digámoslo así en términos globales, es como que fuera un organismo independiente y se autorregula. De modo que todos somos interdependientes, ¿no? Ahí nos cito un libro que es muy interesante y os recomiendo, de verdad que es muy ameno, que se llama Gracias a la vida, de Miguel Delibes de Castro, que es el hijo de Miguel Delibes, del escritor. Como sabéis, fue director de la estación de Doñana. Él no es animalista, es ecologista, o sea que estaría un poco en el otro lado, pero precisamente escribió ese libro porque su padre, que como sabéis, además era cazador y todo eso, pero un hombre muy sensible al mundo natural, a la naturaleza, y fue casi de los primeros ecologistas que ha habido en España, decía, bueno hijo, vale, está bien que te preocupes por el lince, pero por una bacteria, o sea,
si eso es minúsculo, ¿no? Entonces él, en este libro, de alguna manera, aunque él está muerto, le contesta y demuestra cómo somos seres interdependientes. De hecho, Miguel de Levías de Castro habla de un estudio científico que a él le impresionó mucho y viene a decir que si, por ejemplo, a cualquiera de nosotros nos quitan los organismos y nos dejan solo con las bacterias, nos reconocerían por la calle. Es decir, que somos básicamente bacterias. Y entonces, digamos que esa interdependencia está en nuestro propio organismo, ¿no? Ahora que se habla tanto de la biota y todo eso. Y eso funciona así a nivel global y a nivel planetario. Creo que también es una apuesta ética, porque si uno entiende que dependemos de los otros seres vivos, no los mata, ¿no? O sea, o no los mata gratuitamente. O sea, yo entiendo, hablando un poco ya del conflicto que hay entre, bueno, que ahora podemos hablar un poquillo, entre animalismo y ecologismo, básicamente, quiero decir, yo puedo entender en determinadas zonas donde, por ejemplo, eso lo hacen los nativos americanos, ¿no? Piden perdón antes de cazar un animal, o pedían, ahora ya como prácticamente le están extinguidos o asimilados, pero dentro de su cultura formaba parte de esa idea de que estabas arrebatando una vida y bueno, la matabas porque no te quedaba más remedio y comes, pero no es algo gratuito, ¿no? No lo tienes en macrogranjas o en sitios a los animales donde tienen unas condiciones de vida totalmente deplorables, ¿no? Entonces yo creo que la idea de que somos interdependientes como sociedad humana, y no solamente como sociedad humana, sino que dependemos también de los otros seres vivos, es que no nos damos cuenta. O sea, respiramos en gran parte no por los árboles, sino por las cianobacterias que están en el océano, que producen el 70% de los sésanos. Y si se acaban las cianobacterias, que son bacterias, no podemos respirar. El pulmón no es la Amazonia, que con eso no digo que hay que tratar la Amazonia, en fin, esa es un poco la idea. Yo creo que hay una propuesta ética de pensar que estamos todos interconectados y que y sobre todo en un mundo tan globalizado, que cuando alguien está haciendo daño a alguien, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Y cuando digo a alguien, me refiero también a un ser vivo que no es humano. Voy un poco más rapidito, voy a pasar al siguiente tema, que es donde... Podéis interrumpir cuando queráis. Voy a hacer un repasito de los capítulos y ya pasamos, así que la larga sombra del ganado y de la pesca. A Tomás también, a él le gusta hacer muchas referencias. Y el informe de la FAO, la verdad es que ha marcado un antes y un después la valoración que se hace de la ganadería como responsable de muchos de los efectos que tienen que ver con esta crisis, ¿no? Tanto a nivel del cambio climático como la pérdida de biodiversidad. Es un capítulo que además yo agradezco muchísimo que hayas incorporado el tema de la pesca, porque es verdad que se ha abundado mucho en los temas de la ganadería, parece como si toda la alimentación humana estuviera basada en los alimentos que producimos en los continentes, en la corte terrestre. Y sin embargo, ahora mismo se está incluso valorando que la salida para la alimentación humana va a ser pescar más, ¿sabes? No se mueven totalmente, porque la pesca, tal como está hoy día, tiene un efecto casi mayor incluso desde el punto de vista de la alimentación por ejemplo a la ganadería. Bueno, en este capítulo, aparte de que yo creo que la gente ya ha indagado o ha visto bastante sobre el tema de los impactos de la ganadería, que bueno, si se relatan, están en el libro compendiado, pues tú dices que no hay necesidad, podríamos precisamente prescindir porque estamos haciendo un perjuicio mayor. Pero sí me gustaría comentar algo más de la pesca, en el que hay conexiones también industriales que últimamente están haciendo que cambiemos los hábitos de comer pescado y si no criarlo, ¿no? Las consecuencias que eso puede tener. Bueno, a ver, son varios temas, ¿no? En primer lugar, por hablar primero también de la ganadería, que es muy importante, y utilizo un informe de la FAO, que no es precisamente ecologista ni animalista, que se llama la larga sombra de la ganadería, ¿no? Donde dice todos los efectos que produce la ganadería, tanto a nivel del uso del suelo como de materiales, ¿no? Por ejemplo, el 70% de las tierras fértiles se dedican a alimentar el ganado.
Cuando la gente dice, es que si sois todos veganos o tal, no va a haber tierra, pero es falso, porque ese 70% de la tierra es que se utiliza para soja y otro tipo de productos que van a la ganadería. Previamente ha habido que deforestar para que pueda ir el ganado a pastar, o sea que eso es así. Cuando la gente piensa que solamente se trata de la ganadería industrial, lo que llaman macrogranjas, está en un error, porque la ganadería extensiva necesita mucho espacio y es verdad que tiene unas condiciones de vida mucho mejores, eso es indudable y es un punto a favor, ¿no? Pero por otro lado, quería dejar claro, y porque también es uno de los objetivos del libro, que la ganadería extensiva tampoco es una solución. Puede ser algo transitorio, porque no hay suelo para tanto. O sea, hay estudios que dicen que si viviéramos en un planeta sostenible con ganadería extensiva, pues a lo mejor la gente que coma carne podría comerse un filete cada 3 meses y un huevo cada 2 o 3. Eso no es alimentarse. Y si puedes comerte un filete cada 2 meses, no es nada, ¿no? Pues eso es lo que sería posible. Si no es posible es porque se está explotando ahora los animales de la vida para que se produzca de una manera barata y económica y la gente lo pueda comprar. Habría que pensar si eso es necesario, y la verdad es que no es necesario para la salud de los humanos, ¿no? Y hay un punto que me gustaría resaltar, tiene que ver, porque el libro lo que busca es un encuentro entre el movimiento animalista y el ecologista, ¿no? Que hay algunos desencuentros y uno de ellos tiene que ver con esto de la ganadería. Por parte del movimiento ecologista, aunque ahora están empezando a prestar cierta... Y yo soy ecologista y animalista, las dos cosas. El término ecoanimalista, hago un pequeño inciso, se lo robo entre comillas, pues es un homenaje a Marta Tafalla, amiga y filósofa de la Universidad de Barcelona, ¿no? Digamos que el mundo ecologista parece mirar hacia otro lado cuando se trata de la alimentación de la ganadería. O sea, hace mucho hincapié en que no cojas aviones, que no hay que tener coche, que no sé qué, que no sé cuánto, pero luego hablan de barbacoas y cosas así y no mencionan la ganadería o no con la suficiente importancia cuando la ganadería es responsable del 20% de las emisiones de CO2, que es uno de los gases de efecto invernadero, y del 40% de las de metano, que es un gas todavía más nocivo. Entonces uno pensaría, si no existiera eso, el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero, al menos en metano, no existirían. No entiendo por qué no ven eso. O sea, me parece una paradoja, ¿no? Es como si tú a alguien le dices, si coges aquí yo te voy a dar, necesitas comer y te voy a dar comida. Y no vienes y no lo coges, es algo como muy evidente. No sé esa disonancia cognitiva que tiene gran parte del movimiento ecologista, teniendo en cuenta que también es un movimiento muy diverso. También quería hacer otra pequeña crítica, en este caso al movimiento animalista, que algunas veces un poco tiene una especie de suficiencia moral y piensas que ya simplemente por no comer animales eso ya vale, y no es suficiente, porque si te comes un aguacate que viene de Chile o algunos que vienen de la Sarquía, aquí muy cerca de Málaga, donde se utiliza grandes cantidades de agua y se están esquilmando los recursos para producir aguacate, pues tampoco es muy sostenible. Entonces eso produce también que haya muertes de animales indirectamente. No lo haces directamente desde el plato, pero desde otro lado, ¿no? O sea, quiere decir que la ganadería es un factor clave para buscar un equilibrio en la biosfera, o sea, el consumo de animales. Habría que reducirlo muchísimo. Yo no digo que haya que ser vegano, pero habría que reducirlo, habría que crecer en cantidades ingentes, o sea, para que eso tuviera algún tipo de valor. Y respecto a lo que me preguntas de la pesca, que siempre queda en un segundo plano, y es cierto que su impacto es menor, pero no quiere decir que sea nulo, especialmente porque el pescado que se come habitualmente procede de piscifactorías que son altamente contaminantes por muchas razones, por uso de antibióticos, ser prácticas casi los peces acaban comiéndose muchas veces entre ellos. Bueno, no voy a detallar todos los horrores que se viven en una piscifactoría. Para alimentar a los peces que viven allí hay que pescar fuera, o sea, eso es una mentira. Cuando uno dice, no, eso es una especie como de granja, no, pero para alimentar esa granja tú tienes que pescar en alta mar, y eso supone a utilizar la pesca de arrastre, que como su nombre indica, para pescar un atún, igual está matando a no sé cuántos tiburones, por ejemplo, ¿no? Porque una pesca de arrastre son grandes redes de pesca que rompen, digamos, el suelo marino y también producen además gases, pues el 1% de todos los gases de efecto invernadero, ¿no? Aparte de lo que supone de la muerte de millones y millones de animales. Bueno, pues es un aspecto muy importante, ¿no? Ahora se ha debatido y está menos mal que de momento no ha salido adelante, hacer una macrogranja de pulpos que iba a hacerse en las Islas Canarias, y menos mal que había una presión de científicos y de ecologistas en este caso también, que se han opuesto, y por supuesto el movimiento animalista, y de momento está paralizado, pero
Hay un capítulo que dedico, que seguro que hablaremos ahora de él, a los animales, de cómo son los animales realmente que nos comemos, y los pulpos son seres muy inteligentes, pero muy inteligentes, más que a los perros, por ejemplo. Entonces y son sorprendentes, ¿no? Con esos tentáculos que tienen, multitud de cabezas, muchos corazones, ¿no? Entonces uno piensa que la tradición que hay en España de matarlos golpeándolos para llevarlos a una olla, pues hombre, no es muy ética, ¿no? En fin, no sé si con eso te contesto. Sí, bueno, después seguramente en el debate va a salir más cuestiones relacionadas con el tema. Precisamente lo que acabas de decir tú, el próximo capítulo precisamente, que se llama Son los animales idiotas, hace referencia precisamente a la sintiencia animal, y aunque en el libro, a lo largo de todo el libro, Javier recalca y apunta siempre que el tema de la ética animal hay que tenerlo en cuenta, o sea, que aparte de otras cuestiones que hay que tener en cuenta para poder cambiar el estilo de vida, para poder ser resiliente, etcétera, etcétera, es la compasión y la empatía y las ciencias son claves para tener en cuenta también a los animales que estamos, en este caso, hablando de comida, pero bueno, otro tipo de explotación. Y yo te quería preguntar en relación con estas cuestiones, por lo menos una cosa que yo tengo sensación de hace tiempo, que si la cuestión animalista, y concretamente el antiespecismo, está siendo un poco relegada a un segundo plano en esta última vorágine de información relacionada con lo urgente que es el cambio climático, la recuperación de la biodiversidad, el tema de la energía, en el que parece que hay otras cosas que priman más y que tienen que ver, muchas de ellas, con reivindicaciones ecologistas. Pero sin embargo, siempre queda como, incluso hasta de dentro del movimiento animalista, estoy detectando que como para llegar a la gente se está utilizando mucho más los impactos relacionados con... ¿Por qué? Porque seguramente a uno le llega más lo que puede hacerle daño directamente, y entonces a mí eso me da un poquito de tufillo antropocentrista. Sí. Es algo que te digo. Claro, bueno, para la gente que a lo mejor no sé si está familiarizado con estos conceptos que a veces suenan raros, ¿no? Lo del antiespecismo, es una corriente que piensa que se opone al antropocentrismo, por decirlo así, ¿no? O sea, que el mundo no está hecho a nuestra imagen y semejanza como humanos y que como especies somos similares, básicamente. O sea, que no estamos con antiguamente cuando se estudiaba biología y todo eso, estábamos como en la cima de la creación, ¿no? Y ahora lo que hace la ecología y también el antiespecismo, precisamente una parte de la ecología profunda, que es una corriente que a mí me interesa mucho, es una esfera donde estamos todos mezclados, ¿no? Desde un pulpo, un alga y un ser humano, ¿no? Y eso sería como la contraposición a la famosa jerarquía donde están aquí los humanos, que normalmente era un hombre además, no una mujer, y luego pues iba bajando, ¿no? en importancia, como si el tamaño fuera importante, que sabemos que no es tan importante. En fin, sí es cierto que, de hecho, yo hace poco escribí un artículo para El País porque me llamaba la atención. Sabéis que ahora en Galicia hay una polémica, bueno, si no lo sabéis os lo cuento, una polémica muy importante porque hay un pueblo donde hay unos embalses que están altamente contaminados. Bueno, la gente es que no puede respirar en sus casas, no pueden beber el agua de los embalses, contaminados por a consecuencia de las macrogranjas que hay por allí, ¿no? Los purines y otras sustancias tóxicas, claro, porque las macrogranjas, que habría que ver el término macrogranja para que se aplica, pero sería cualquier explotación que tenga unas condiciones que yo llamaría de campos de concentración a los animales, tienen muchos efectos nocivos para el medio ambiente, ¿no? Y que ya están más que estudiados, ¿no? De lo que tú has dicho, los purines, la filtración de todo eso a las aguas subterráneas, con lo cual ya esa agua no se puede usar, el uso del agua, por ejemplo, en Cataluña, perdonad que parece una broma, pero no es así, hay más cerdos que personas, ¿no? O sea, hay como 8 millones de cerdos y 7 millones y pico de personas, lo cual parece una locura, porque en una época donde hay sequía, ¿cómo vas a dar agua a tantos cerdos? O sea, que alguien me lo explique, ¿no? Ahora he tenido la suerte que han traído unas cuantas lluvias y he mejorado un poco, ¿no? Bueno, el caso es que en todo este proceso, y yo lo comparto, ¿no? Los vecinos, y entiendo su angustia, pues huelen muy mal, no pueden beber esa agua, tienen vómitos, están padeciendo directamente los efectos de esa macrogranja ante la inacción de la Xunta de Galicia, ¿no? Y en las informaciones que se han dado, incluso en medios progresistas, claro, se hace siempre un hincapié, un poco lo que tú dices, bueno, pues el efecto sobre el medio ambiente y sobre todo sobre las personas. Pero poco se preguntan cómo viven ahí los animales, ¿no? Que
fue un poco el artículo que yo escribí y que se publicó hace poco, ¿no? Que decía pesta cerdo, porque era la declaración de uno de los vecinos. Efectivamente no se tiene en cuenta cómo viven esos cerdos. Y esos cerdos no es que vivan, es que malviven, y de verdad que son campos de concentración. Yo, si alguien tiene ánimo y no se le revuelve las tripas, os invito a ver vídeos que hay de organizaciones que han entrado en estas macrogranjas, cosa que es muy difícil, y se ve la situación en la que viven, ¿no? Entonces, efectivamente, las condiciones ya, claro, no son las ratitas que están por el campo, son animales mamíferos que están apelotonados, donde tienen que comer sus propios excrementos. En fin, no voy a amargar la tarde, simplemente digo que las condiciones son terribles, ¿no? Y ahí hay una cuestión ética, ¿no? Creo que al margen de que uno sea vegano y antiespecista, fíjate lo que te digo, yo creo que todo el mundo debería estar en contra de eso. O sea, que luego puedes comer carne si se ha producido de otra manera, yo estoy en contra, pero puedo entenderlo. Pero yo creo que sería obligatorio, moralmente, estar en contra de ese tipo de producción y de consumo, ¿no? Y sí que se ha sesgado un poco y se pone un poco en plano la idea de la importancia, ya digo, para los humanos, para el medio ambiente, y no se habla mucho de las condiciones de vida de los animales que allí viven, ¿no? Hay un capítulo que me inspiró mucho en un libro de Barbara King, que es una antropóloga norteamericana, que habla "hay alguien en mi plato", ¿no? Hay alguien en mi plato es una afirmación. No está preguntando "hay alguien en mi plato", sino que hay alguien en mi plato. Y te cuenta quién es ese alguien, ¿no? Por ejemplo, pues con los pulpos o con un cerdo. Los cerdos son más inteligentes que los perros. Y no sé si habéis tenido contacto con cerdos, pero son muy cariñosos. Es verdad que no tienen esa especie de relación con los humanos como los perros. De hecho, usamos sus corazones para hacer trasplantes. Fijaos la proximidad, ¿no? Entonces, si hacemos eso con un cerdo, ¿por qué? O sea, ¿por qué les tratamos así si son tan próximos? Tienen un 99,9% de similitud en el ADN con los humanos, ¿no? Y a mí eso me llama la atención, ¿no? Porque no somos capaces de ver eso, pero que tampoco lo vean, ya no digo la población en general, el movimiento ecológico, pues no lo vea en gran parte, ¿no? Mire hacia otro lado, ¿no? Por eso yo titulaba este capítulo "Son los animales idiotas", que es una famosa frase de Bill Clinton, que ya tenemos una edad, cuando decía "es la economía idiota", ¿no? Como algo obvio. O sea, pues él, por eso él decía, bueno, son los animales idiotas, ¿no? O sea, en realidad es que la ética, o sea, yo creo que la ecología tiene que ver con la ética, que a veces parece que no. O sea, proteger la casa donde vivimos tiene que ver con la ética, porque habla de todos los habitantes que estamos ahí, pero a nivel individual también es importante, ¿no? Que es un poco la parte más antiespecista, ¿no? Y esa consideración moral que creo que tienen que tener otros seres vivos, ¿no? Me parece muy interesante porque ese es uno de los grandes puntos de desencuentro entre precisamente el movimiento ecologista y animalista. Tengo que decir que efectivamente apuntas que no todo el movimiento es igual y hay fracciones y personas que opinan de manera diferente. Has comentado algún caso curioso. Pero el segundo, y por eso cuando vi el capítulo me voló la cabeza, es que hayas incluido un capítulo dedicado al tema de las especies invasoras y la autóctonia, ¿no? Claro. Titulado además como el libro de Ken Thompson, de dónde son los camellos, Sí. ¿no? Entonces, yo creo que este es uno de los puntos que más fricciones se ha creado entre los movimientos. Sí. Aunque te tengo que decir que sorpresivamente Tú eres científico, sabes más que yo, o sea, en algunos casos hemos visto a algunos ecologistas haciendo declaraciones por lo menos a favor de un control ético, ¿no? Entonces aquí se mezclan muchos conceptos. Sobre todo uno que me interesa mucho es el tema de la manía que tenemos con controlar. Una de las cosas que los ecologistas, ya no los ecologistas, sino los científicos, han hecho desde siempre es intentar controlar a las poblaciones, gestionar las poblaciones. Eso tiene una connotación antropocentrista totalmente. Claro. Y entonces, eso es uno de los puntos en los que el ecologismo se aferra a esa justificación científica sobre cómo hay que hacer las cosas para no tener en cuenta otros aspectos a la hora de evaluar qué es autóctono, qué es alóctono, qué significancia tiene a la hora de los consideramos buenos, malos, son una plaga, las especies que son de fuera y si son invasoras o no son invasoras. Un poco por ahí. Entonces me ha encantado que hayas incluido esto porque, aunque es un capítulo cortito, hace alusión a muchas cuestiones que quizás no hemos pensado. Bueno, aquí
Claro, dentro de estos conflictos que estamos hablando dentro del mundo ecologista y animalista, yo creo que voy a poner uno que creo que a todo el mundo le suena, y es el tema de las cotorras, por ejemplo, ¿no? Las cotorras que están en casi todas las ciudades. Yo vivo en Madrid y es verdad que hay muchos parques donde abundan muchas cotorras, ¿no? La solución que han encontrado se las considera plagas, cosa que a mí no me gusta, porque no son ninguna plaga. ¿Cómo han llegado a ir las cotorras? Por la plaga humana, porque son los que han soltado las cotorras, que no tienen ninguna culpa de haber llegado. Pero bueno, al margen de eso, efectivamente hay distintas posiciones, ¿no?, dentro del movimiento ecologista, y hay, para solucionar el problema, se las acusa de todo, de que son las causantes de que acaban con los gorriones, cuando muchos científicos han demostrado claramente que el problema de los gorriones tiene que ver con la contaminación humana, no tiene nada que ver las cotorras, que yo de hecho los veo todos los días. ¿Perdón? Conviven. Efectivamente, conviven sin ningún problema. De las cotorras. Exactamente, pero hay esa desinformación, curiosamente también se utiliza, ¿no? A mí me sorprende mucho el movimiento ecologista, ya que le dices eso, que habla del negacionismo climático, que no hace caso a la ciencia, y sin embargo ellos tampoco hacen caso con la cantidad de estudios científicos que han surgido en los últimos 30 años de etólogos que están demostrando las capacidades cognitivas y sintientes de muchos seres vivos. Digo, eso ya no es que sea una opinión, es una ciencia, ¿no? Una de las primeras que lo hizo, como sabéis, pues fue por ejemplo Jane Goodall, ¿no?, que ahora tiene 91 años, ¿no? Y Jane Goodall tuvo que ir en los años 60, 70, pues ahí a Londres, a demostrarle a los científicos, ¿no?, lo que los primates tienen en común con nosotros y que no se les podía acabar con ellos. En fin, que ha habido desde entonces grandes avances, ¿no?, y cada día es uno nuevo. Si veis las páginas de ciencia de algunos periódicos y tal, hoy se han descubierto que las ratas son no sé cuánto, o que yo qué sé, que los murciélagos, que son detectables para mucha gente, son seres súper desarrollados en muchos sentidos, no solamente porque sean mamíferos, ¿no? Entonces me llama la atención que el movimiento ecologista no tenga en cuenta la ciencia para algo que no les interesa, o que debería interesarles, pero que aparentemente no les interesa, como es la identidad de muchos seres vivos que conviven con nosotros, ¿no? Entonces, esto que tú planteas, Sebastián, que es el tema de lo que se llaman especies invasoras, y yo ponía el caso de las cotorras, ¿no? Pues en Madrid se decidió, con el apoyo de alguna organización ecologista, en este caso fue la SEO, BirdLife, ¿no?, pues acabar a tiros con las cotorras como sistema de erradicación, lo cual es una aberración, ¿no? Muchos ecologistas, por ejemplo, ante la superpoblación que hay de jabalíes, están apostando también por la caza y permiten la caza, cuando sería mucho más fácil introducir animales pues la cadena de depredación. Por ejemplo, el lobo, que ahora se ha levantado toda la protección al lobo, los lobos acaban con los jabalíes, pero claro, si no hay lobos, no hay depredadores de los jabalíes, pues se reproducen, obvio, son animales que tienen esa capacidad, pero por eso, donde se está experimentando en muchos sitios, o en algunos lugares, lo que se llama la renaturalización, ¿no? Bueno, en inglés lo utilizan el famoso rewilding y tal y cual, tiene efectos bastante interesantes, ¿no?, de zonas que donde a lo mejor predominaba, había muchos conejos, pues deja de haber conejos y hay aves rapaces que se comen a los conejos, donde se vuelve a restablecer un equilibrio tal y como estaba, ¿no? Entonces, lo de las especies exóticas, yo leí este libro de Knut Thompson, que es un zoólogo, que no es animalista, un científico británico, y a mí me lo recomendó Marta Tafalla precisamente, y tú a ella. Bueno, pues mira, eso no lo sabía, pues que me pareció maravilloso, ¿no?, porque este hombre, que es un zoólogo, ya digo que no tenía ninguna predisposición al animalismo, pero que empieza a estudiar y se da cuenta de que lo que son especies exóticas, o lo que llamamos así, no lo son, porque ni siquiera son las que son alóctonas, que son supuestamente las de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque la pregunta de dónde son los camellos, todos pensaríamos, yo el primero, antes de leer el libro, que son de Oriente Medio, de África, yo qué sé, ¿no? Pero no son de ahí, son de Norteamérica, ¿no? Entonces es muy curioso, ¿no? Porque o pensamos que muchas plantas, no solamente animales, que las vemos aquí como muy bonitas, pero no son de aquí, han venido de otro lado, ¿no? Entonces, él desmonta mucho. Enciende la luz, ya que estás ahí. Sí. O sea, de fotos, que se la gente que orden de jefe. Pero le estoy pidiendo que se me ha pedido el editor que haga una foto de la gente que viene. El marketing ante todo. Bueno, eso que estaba diciendo, ¿no? Que al final lo que pensamos que son especies exóticas o invasoras no lo son. Esta imagen que os voy a decir, no la toméis al pie de la letra porque es un poco fuerte, pero imaginaos la política que siguen algunas organizaciones ecologistas de acabar a tiros con lo que se supone
supuestamente son especies exóticas, es decir, con las cotorras, sería como decir, bueno, pues ahora que vienen los nigerianos por el estrecho de Gibraltar, vamos a ponernos una escopeta porque nos van a invadir y van a romper el equilibrio nacional de España, ¿no? Eso sería impensable, bueno, para nosotros. Bueno, Por eso he dicho que digamos que no quiero dar idea porque de alguna gente lo piensa, pero sería el equivalente. O sea, aquí la tensión que hay es que dentro del ecologismo se prima o se ha primado hasta ahora, digamos, lo global, ¿no? El hábitat, sin tener en cuenta los individuos. Y dentro del animalismo se tiene en cuenta los individuos y no se prima tanto lo global. Y lo que proponemos los ecoanimalistas es tener en cuenta ambas cosas. No se puede vivir en un sitio donde se ha destruido, es decir, donde se ha destruido el hábitat, pero al mismo tiempo no se puede sacrificar el fin por los medios. O sea, no se puede justificar el fin con los medios. Es decir, para que algo sea un equilibrio, hay que acabar con no sé cuántas especies. Eso yo creo que rompe la ética y además es irreal. Porque ¿cómo era la península ibérica hace 1000 años, 2000 años? ¿A qué orígenes tenemos? Podemos retrotraernos a la evolución geológica, ¿no? Ha habido otros cambios climáticos no producidos por los humanos, obviamente, donde ha cambiado el paisaje y había dinosaurios. ¿Qué volvemos? ¿A la época de los dinosaurios? ¿A qué momento exactamente? Entonces, lo de sacrificar individuos que sienten, que padecen de nuevo para restituir un aparente equilibrio ecológico me parece inmoral. Y yo diría además que ha sido un fracaso en la mayoría de las veces que hemos intervenido sobre la naturaleza. Al final la hemos ido cagando y no es la cuestión de por la que estamos donde estamos. Como quiero darle el paso a ella, a la gente, sí. Yo estoy aquí muy... tenía seleccionado una serie de palabras que quiero que os lo apuntéis vosotros para preguntar también si queréis, pero una te la voy a hacer a ti. Los conceptos clave que yo aquí quería que salieran serían de crecimiento, dejar de comer animales, veganismo y rewilding, transición ecosocial, y a ti te diría utopía, porque creo que es necesario tener esa utopía para poder caminar hacia algo. O sea que todas estas cuestiones que hemos estado hablando de cómo afrontar el cambio, queremos un cambio, pero ¿cómo lo queremos? O sea, hay que fabricar. Yo creo que el concepto de tener un horizonte utópico, porque a muchos puede resultar algo infantil o inocente, pero yo creo que es fundamental para poder... Sí, por desgracia las utopías también han llevado a monstruos, ¿no? Por una utopía existe el estalinismo, por ejemplo, ¿no? Por construir una sociedad comunista, ¿no? Que acabó convertida en una dictadura, y podríamos hablar de Corea del Norte, podríamos hablar de muchas supuestas utopías que acabaron mal, pero yo creo que el hecho de que hayan acabado mal no quiere decir que no tengamos que reivindicar la palabra utopía, que más o menos he citado una frase de Eduardo Galeano, aunque tampoco es suya, que habla de la utopía como un horizonte que uno ve al que se tiene que aproximar, pero a medida que avanza se va alejando. Pero es lo que te hace caminar, al fin y al cabo, porque si no tienes ese horizonte nunca caminarías, ¿no? Yo creo que la utopía es algo que sabes que es muy probable que nunca consigas, pero que en el camino consigues pequeños logros, ¿no? Y yo creo que en eso deberíamos estar, ¿no? ¿Me habías preguntado algo más? No, yo creo que ahora ya van a salir muchas más cositas con las preguntas que nos pueden hacer. Bueno, pues muchas gracias, Javier, y vamos a seguir un poco con pasarle la palabra a ellos. Espero no haberos amargado mucho, pero bueno. ¿Quién quiere hacer algún comentario? Yo quiero decir que yo creo que el problema fundamental es que somos muchísimas personas en este mundo. Indudablemente que hagamos mal el tema de alimentación y todo eso, pero es que la Tierra está superpoblada. Yo creo que la Tierra, cuando menos no lo esperemos, va a dar un zarandeo y vamos a irnos todos al coño, porque esto es inviable. La superpoblación es algo abrumador y yo lo tengo como una losa por encima como de todos los, porque digo, con esta superpoblación que tenemos, para alimentar bien a la población, por mucho que en nuestro primer mundo y tal, los que tengamos más conciencia, limitemos el tipo de derroche alimenticio, el derroche de transporte, no es suficiente. Sobramos personas en este mundo. Fíjate, yo no utilizaría la palabra sobremos, no hay idea. De
hecho hay gente que lo piensa. Bueno, yo digo sobre amor en relación a la naturaleza. No, sí, yo te entiendo. Está claro que los seres humanos somos la principal especie depredadora. Eso yo creo que cualquiera, por nuestro sistema de producción y de consumo y el sistema, que no lo hemos mencionado, capitalista, ¿no? Salvaje, que considera que la vida es un producto y una mercancía. O sea, para Elon Musk y compañía solamente somos materia prima y da igual la vida, ¿no? Entonces, un aspecto que habría que cambiar, cosa que diríamos, ¿y cómo vamos a hacer eso, no? Bueno, pues quizás imaginarnos cómo se puede hacer, pues superar el capitalismo, obviamente, porque el capitalismo es un sistema incompatible con la vida. En la medida en que hay una serie de individuos que buscan el beneficio por encima de todo en una sociedad global, donde todo es una gran fábrica, pues evidentemente no es viable. O sea, se salvarán algunos, que de hecho por eso quieren irse a Marte, algo que es totalmente absurdo, ¿no? O sea, tenemos aquí una vida maravillosa que es un milagro, y ya tenemos que ir a buscar vida a Marte. O sea, en lugar de pensar, oye, pues vamos a intentar aquí estar bien, ¿no? Yo por contestarte directamente lo que yo pienso, es un tema muy delicado, ¿no? De la natalidad y si somos muchos. Yo no diría que sobra, pero sí es cierto que la población humana debería controlarse, ¿no? Pero de forma voluntaria, obviamente, no se puede imponer a nadie como en China, que ahora solo puede tener un hijo o algo así, porque es verdad que si no vamos a superpoblar el planeta, ¿no? Pero creo que de todas maneras, aunque ese es un debate interesante a tener, hay otros previos que son más importantes que la población, ¿no? Porque si no podemos caer en el matusanismo, ¿no? Es decir, el problema es que aquí no se puede vivir con tanta gente, y yo creo que el problema es que no hay justicia social, ni biológica, ni ecológica, ¿no? Que si hubiera esa justicia, es posible que tuviéramos que plantearnos los límites de la población, pero sería un debate como secundario. No creo que sea, para mí por lo menos, no creo que sea el principal problema, ¿no? Sí creo que hay que hacer un decrecimiento colectivo, que tiene que ver en consumo de materiales, de materias primas, de que nuestra huella ecológica sea cada vez mayor. Por decir una cifra, hay una organización que se llama Global Footprint, que mide la huella ecológica, ¿no? Es lo que necesita un país para, o sea, la relación entre lo que un país consume y la huella que tiene en la tierra, ¿no? O sea, es como si, por decir el ejemplo, es como si uno gana 1.000 euros y cuánto necesita para vivir, para no pasarse de esos 1.000 euros, ¿no? Bueno, pues según Global Footprint, la huella ecológica de la tierra, del planeta entera, cada vez se adelanta. Es decir, en lugar, lo lógico sería llegar al 31 de diciembre. Eso quiere decir que consumimos lo mismo que producimos, ¿no? Lo mismo que la Tierra nos puede dar en términos de sostenibilidad. Pero desde hace ya varias décadas cada vez nos vamos adelantando. Y ahora ya está en julio, ¿vale? Pero ahí, de nuevo, hay una injusticia. Por eso digo que hay otros temas anteriores. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, se alcanza a finales de febrero y en Cuba en diciembre, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo la responsabilidad. Y la propia Estados Unidos no es lo mismo el consumo de Elon Musk que de una persona que vive en Harlem. O sea, entonces yo creo que ese debate sería anterior, ¿no? Cómo reducir lo que no necesitamos realmente para que otros puedan hacerlo. Sin ánimo de que además lo del control de la natalidad pienso que tiene muchos efectos positivos para las mujeres. Porque normalmente las mujeres, bueno, yo esto lo sé más bien por otra corriente que está bastante unida a los temas ecoanimalistas, que es el ecofeminismo, ¿no? Y yo de hecho le debo mucho en algunas cosas a Alicia Pulido, a quien menciona aquí, que es una de las grandes filósofas, que es profesora de la Universidad de Valladolid, y ella habla mucho de estos temas, ¿no? Del ecofeminismo ligado al ecoanimalismo, ¿no? Y claro, el control de la natalidad sería importante ya no solamente por estos temas, sino porque permitiría a muchas mujeres de países en desarrollo que pudieran ir a la escuela, que pudieran tener una vida propia y que se pudieran independizar, porque obviamente si se dedican a criar niños, pues no tienen tiempo, o sea, y se dedican o sea, que está todo, al final está todo muy ligado. Y también diré además, de hecho, que una cosa bonita a mí de todo este movimiento ecoanimalista es que en gran parte está liderado por mujeres, que los hombres ya hemos hecho bastante mal, creo yo, y tenemos mucho que aprender de la gente que es joven, lo digo de verdad, y reflexionar sobre nuestros errores, ¿no? Bueno, eso, que yo creo que ese tema es importante, pero no me parece fundamental. Bueno, yo quería un poco puntualizar. A todos se nos viene a la cabeza, precisamente, yo creo que es lógico también que lo haya comentado, porque hay un documental por ahí que se llama 10.000 millones,
que habla del horizonte que se nos plantea en este siglo de alcanzar la demografía. Y ahí se habla que el problema efectivamente es que somos ya 8.000 millones. Hay varias cuestiones que ya ha mencionado él, pero hay una cuestión fundamental, que primero que hay que desprenderse del capitalismo, porque hasta ahora lo que ha pasado es que se ha promovido la población humana en el mundo norte global para crear consumidores, para que haya un consumo accesible. Y en cambio, en los países pobres, para que haya mano de obra barata. Entonces, ha habido una manipulación de ese, digamos, no es que haya habido control de natalidad, pero por ejemplo, sí que los mensajes y la promoción, ahí mismo por ejemplo, yo qué sé, en algunos países, lógicamente, tendrían que tener menos hijos, pero claro, no tienen, eso que está comentando él, la facultad de las mujeres de decidir sobre su propio destino. Que él es una de las cosas, porque el tema tan espinoso del control de la natalidad pasa por una autocontención. Y eso, tal como lo hemos expresado, Alicia Puleo, que es una feminista, lo dice. O sea, que no es que lo haya dicho alguien del mundo ecologista. Por poner depende mucho del tipo de población. Por poner un ejemplo, tú imagínate que en la sabana tenemos un número de leones que están controlando a sus presas herbívoras, ¿no? Y que hay un cierto equilibrio, yo más bien hablo siempre de desequilibrio, porque el equilibrio no existe en la naturaleza como tal, pero que esos leones se dedican no solamente a comer lo que necesitan, sino a comer mucho más de lo que necesitan, a matar mucho más y a tirar el resto de presas las dejan abandonadas, ¿vale? Si no se aprovechara con el resto del ecosistema, pero de hecho sería un poco el símil de lo que estamos haciendo nosotros con el consumismo capitalista, que nos han mentido y nos han dicho que el crecimiento continuo es el bienestar, el saber vivir bien, el tener un estatus. Y de ahí vienen pues esos números que hemos estado nombrando antes, ¿no? de las desigualdades tan tremendas en cuanto a la huella y en cuanto a la responsabilidad. Entonces, claro, lógicamente, el mundo es finito y no podemos llegar a un número infinito de personas, pero ¿cómo llegamos? La palabra clave es el del crecimiento, ¿no? Igualitario, crecimiento igualitario. ¿Alguna otra cuestión por ahí? Venga, animarse. Susana. Bueno, ante todo agradeceros a los dos que nos estén hablando de estos temas, que creo que son súper importantes, y a la editorial Plaza y Valde, que siempre nos interpela con sus obras fantásticas. Y bueno, todo lo que habéis dicho es súper interesante y tenemos que reflexionar muchísimo, pero como yo soy activista y has mencionado esa palabra al principio de la charla, pues nada. Yo creo que bajo el concepto de activismo pues se pueden entender muchas realidades. Yo siempre, cuando tengo que explicar a gente de movimiento o a gente más joven, yo siempre les digo, vamos a ver, ¿tu activismo causa un malestar en alguien? Pues estás haciendo activismo. O sea, el estar sentado en una mesa, tú puedes causar malestar en alguien, pues si a lo mejor puedes estar rechazando un producto de origen animal o un producto que viene de 1000 kilómetros, tú ahí estás haciendo activismo. O sea que el activismo, incluso yo no te conozco, pero yo entiendo que tu libro a ti también te ha interpelado, que tú no te has quedado tranquilo cuando tú te lo has escrito, que no lo has escrito a tu medida, sino que a ti te interpela tu libro, estoy segurísima, claro. ¿No? Entonces eres activista, o sea que al final el activista, lo que ya sea a pie de calle o en cualquier situación, está interpelando constantemente a las personas que tiene enfrente, y creo que es muy necesario hoy en día ser activista. No hace falta estar gritando en la calle, sino que en todas las situaciones de la vida, ¿no? En un puesto de trabajo, en la familia, en todos los campos se puede ser, ¿no? En la calle hablando con alguien siempre hay una situación. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, yo creo que ser activista o el cambio tiene que ser interior y exterior, ¿no? O sea, por un lado tiene que producirse un cambio interior de asimilar determinadas formas de ver el mundo, pero al mismo tiempo pienso que ese cambio no será posible si no hay una colectividad que lo lleve a cabo, ¿no? Y ahí hablamos también de la interdependencia. Los cambios siempre se han dado por la colaboración. Previamente igual tiene que haber un autoconocimiento, si quieres, ¿no? Darse cuenta de algunas cosas, una forma de ver el mundo,
pero evidentemente luego tiene que haber una colaboración y una interdependencia. Yo creo que es muy importante en esto del activismo, y yo en mi pequeña medida y humilde y todo eso, lo que trato también con los libros, lo que escribo en clases o lo que sea, es crear redes de resistencia, que creo que es importante, ¿no? Porque son las redes lo que nos salvan luego de las grandes catástrofes, ¿no? Por ejemplo, no tiene nada que ver, pero hay una autora que a mí me gusta mucho, norteamericana, que se llama Rebecca Solnit. Es la que hizo lo del mansplaining de abrir las piernas y todo eso, ¿no? Los hombres. Bueno, una filósofa, socióloga muy interesante, y tiene un libro sobre el huracán Katrina, ¿no? Sabéis que hace unos cuantos años fue devastador en Estados Unidos, y allí el Estado estuvo ausente, ¿no? Y se salvó, y la supervivencia de la gente vino por la colaboración y por las redes que había, ¿no? Las redes de sociedad civil. Entonces yo creo que un poco al hilo del activismo está todo un poco relacionado, ¿no? La resistencia es una forma de activismo también, pero colaborar, digamos, de otra manera, tú lo has explicado muy bien, puede ser activismo de muchas maneras, ¿no? Dando una clase, por ejemplo, si uno es profesor de instituto y hablando a, bueno, este colectivo que yo he hecho, conozco a gente, ¿no? De Teachers for Future, ¿no? De gente que está haciendo una labor muy importante, porque si no llegas a los colegios y a los institutos, pues no llegas al futuro, ¿no? Y entonces yo creo que sí que todas esas redes deben colaborar, y precisamente hablando de Alicia Puleo, ella habla de un concepto que a mí me gusta mucho y es un poco lo que yo también reivindico en el libro, que es las redes de apoyo mutuo. Y eso lo que quiere decir es que, a pesar de las diferencias que haya en los movimientos progresistas, debes existir, o debería primar más, los puntos de encuentro, porque llamémoslo en términos bélicos, ahora que hay tanta, por desgracia, tanta cosa bélica, el enemigo es tan grande, ¿no? Que deberíamos buscar esos puntos de encuentro a pesar de las diferencias, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, con ecologistas, a lo mejor, bueno, pues no van a dejar de comer animales, pero por lo menos que estén en contra de las macrogranjas, bueno, pues ahí hay un punto, ¿no? Corinne Peluchon, que es una filósofa francesa, tiene un libro, ¿no? Que se llama Manifiesto Animalista, y ella ahí cuenta como Lincoln, que sabéis que fue quien abanderó, o por lo menos consiguió abolir la esclavitud, ¿no? En Estados Unidos durante mucho tiempo, y él era antiesclavista, pero tuvo que negociar con esclavistas un proceso para llegar a abolir la esclavitud, porque sabía que ese momento todavía no había llegado hasta que finalmente llegó. Entonces yo creo que estas redes de apoyo mutuo, en el que puede haber muchos colectivos que aparentemente tengan ciertas diferencias, pero lo que hay que primar son los puntos de encuentro. Eso es un poco también lo que yo quería defender en mi libro. Sí, en relación con lo que habéis comentado, tenía en la cabeza precisamente que, como lo recomiendo además, porque en la última parte del libro hay una encuesta a no sé cuántas personas. 40 personas. 40 personas, preguntándole las mismas preguntas. Las mismas preguntas siempre sobre si se consideran animalistas, se consideran ecologistas, si hay conflictos y cómo se resuelven. Entonces, yo creo que de la lectura de esa encuesta he encontrado en más ocasiones animalistas que son ecologistas que ecologistas que son animalistas. Sí, posible. Yo, de todas maneras, tengo mi propia teoría. Yo me considero animalista, y ya te digo, identificándolo con el movimiento. Yo me parece que es impepinable que al mismo tiempo sea ecologista. Porque es inviable, ¿sí? ¿No? Exactamente. Si yo, lo que en un principio un animalista que no sea antiespecista, lógicamente puede estar menos centrado en un tipo de animales, en una especie, en un tipo de explotación, pero cuando tú concibes como un todo la resolución tanto del problema ambiental como de lo que es el sufrimiento animal, tienes que hacerlo juntos, porque es imposible. Y claro, hay entre los ecologistas y los animalistas una serie de conflictos que a veces no son tantos, y depende mucho de las personas, de los liderazgos de las personas que imponen a lo mejor. Resulta que en la internación, por ejemplo, hay ciertos temas que no se tocan, pero simplemente porque hay una serie de líderes que han dicho que esos temas no se tocan, ¿sabes? Pero dentro de lo que es el movimiento seguro que hay gente que discrepa. Sí, sí, sí. Y al mismo tiempo, bueno, hay otros grupos, a lo mejor locales y tal, que dan su opinión y tú dices, pues esto contrasta con eso. Entonces yo creo que una cosa tiene que estar ligada con la otra, pero es verdad que hay una serie, y eso a mí me preocupa, una serie de líneas rojas que dices tú, ¿dónde las pongo?
A veces dices tú, bueno, pues no pongo líneas rojas y solamente lo que hago es un solapamiento, o sea, tú llegas hasta aquí, yo llego hasta aquí, ¿qué hay en común? Y entonces aprovecho esa línea. Lo que no puede, seguramente, el mundo animalista en concreto, es adherirse a una propuesta en la que vaya implícita el sufrimiento animal. Entonces, es muy complicado. Porque, es complicado. Porque la resolución del problema, incluso desde el punto de vista ecológico, es complicado. Si nos metemos en la complejidad de lo que significa actuar con la naturaleza. Ser coherente es muy difícil, yo no creo que lo consigamos nadie, sinceramente, ¿no? Porque por lo que decía Voltaire, ¿no? Que tenemos muchas contradicciones, vivimos en un mundo concreto y cuando no patinamos por una cosa, pues patinamos por otra, ¿no? Entonces yo me parece que es muy complejo. Por otro lado, yo fíjate, aunque esto está muy pensado y habla del encuentro entre el movimiento ecologista y animalista, a mí no me gustan mucho las etiquetas, por otro lado, o sea que en realidad yo rescataría una palabra que tú has dicho antes, que vale para cualquier persona al margen de que sea ecologista o no, y es la empatía y la compasión también por otros seres vivos. Y eso implica todo lo demás, porque si tienes empatía y compasión por los otros seres vivos, intentarás proteger el hábitat donde viven, el hábitat donde vivimos todos y también salvar a nivel individual a cada uno de esos seres, ¿no? Entonces yo creo que al margen también a veces de etiquetas que quizás nos pesan demasiado, valen más las acciones, ¿no? No sé, o sea, a lo mejor, y perdonad que vaya a citar esto ahora, pero no tiene nada que ver, pero igual Errejón era muy feminista y luego iba abusando de las mujeres, o sea, que a lo mejor no me importa tanto que alguien se defina en ese ámbito como feminista, sino que sea un tío respetuoso y que crea en ciertos valores al margen de cómo se define, ¿no? Y por la misma razón, pues tampoco me importa tanto que alguien se defina ecologista, sino que su vida cotidiana, al final, pues corresponde a una serie de valores y de patrones que sería lo mismo como dentro del movimiento animalista, pienso yo, o sea que al final las etiquetas y todo esto funciona y es importante porque nos permiten debatir y organizar, pero yo creo que a nivel colectivo es más importante la acción que lo que uno piensa de sí mismo, que en cierta forma a veces es un cierto narcisismo, ¿no? Pero, por ahí hay una pregunta. Sí, Pepe. Bueno, yo no sé si soy ecologista o no. Ahora te vamos a hacer un test. Es que quiero empezar por agradeceros vuestra exposición, me ha parecido muy interesante, mucho, el grado de reflexión que tenéis de las cosas, de todos los temas que se han tocado, me ha parecido muy interesante y lo agradezco por lo que he aprendido hoy con vosotros, ¿no? Y luego pues hay ciertas cosas que me dejan así, ¿no? Por ejemplo, claro, sí. Se ha incidido mucho en la diferencia ecologismo y animalismo, ¿no? Cuando yo creo que si nos juntáramos todos los que somos ecologistas y todos los que somos animalistas y nos hiciéramos activistas de una manera organizada, la capacidad que tenemos de cambiar las cosas es prácticamente nula ahora mismo. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Los objetivos que tenemos o que queremos, que habéis hecho una exposición brutal desde el principio con el 1% de lo que lo tienen todo y los casi 6.000 millones que carecen de casi todo también, y luego por todo el sufrimiento animal, cambio climático, cambiar eso entre ecologistas y animalistas, que hiciéramos una fuerza común y nos dedicáramos al activismo organizado, no representamos nada siendo realistas. Entonces, pues imagínate si estamos divididos. Más si estamos tanto que si los ecologistas piensan por aquí, que si piensan por allá, y estamos anteponiendo eso a otros tipos, entre comillas, de enemigos, hay que llamarle enemigos, que son los que empujan en sentido contrario a lo que aquí se está hablando. Yo, tú has dicho en algún momento puntos de encuentro. Creo que eso hay que reivindicarlo por encima de todo, por encima de las líneas rojas, los puntos de encuentro. Yo lo creo también. Pero no ya entre ecologistas y animalistas, entre un frente más amplio de gente que creen que hay que cambiar las cosas. Bueno, ya de gente que cree en la democracia. Porque que cree en la democracia, por ejemplo. Chungo. Entonces, yo reivindicaría eso por encima de todo. Esa unidad en lo común y no tanto centrarnos
en la diferencia, en lo que nos aparte. Está claro que hay mucha gente que no ven el sufrimiento animal como se ve aquí, muchísimas, y muchas de ellas que están por cambiar las cosas, pero no ven el sufrimiento animal como se pueda ver en esta saga. Pero yo creo que como no, primero lo que tú has dicho, pasemos al activismo. Creo que el activismo organizado, mira, yo te voy a decir una cosa que creo, bueno, que yo estoy haciendo, por ejemplo, pero que no tiene impacto ninguno. ¿Por qué lo hago? Bueno, lo hago. Desde que empezó el genocidio en Palestina por Israel, no estoy entrando en Carrefour, ni uso la tarjeta de Carrefour que tenía. Bravo. ¿Vale? Bravo. ¿Qué impacto tiene? ¿Carrefour por qué? Porque, perdona que lo desconozca. ¿Qué tiene que ver Carrefour? Carrefour está señalado como una de las empresas que están financiando y colaborando. Ya no voy a entrar más en Carrefour. ¿Vale? No lo sabía. Vale, bueno, pues yo desde las organizaciones pro-Palestina y demás han hecho como emulando al movimiento que hubo en Sudáfrica en su tiempo, han señalado a una serie de empresas que están colaborando con la financiación de la guerra y entre ellas está Carrefour, ¿no? Bueno, yo estoy haciendo esto de manera individual, no de manera organizada y colectiva. Lo he visto en las redes, lo estoy haciendo. ¿Qué impacto tiene que yo individualmente tenga eso? Yo creo que el activismo tiene que ser un activismo organizado. Totalmente. Un activismo organizado que vamos a ver. Y ese activismo organizado, yo creo, verás, que no se puede mover exclusivamente o por la empatía. Por la empatía, es que en algún momento habéis dicho algo que me ha sonado a mí eso. Por la empatía hacia los animales, por la empatía hacia los seres sufrientes, al medio ambiente, como la especie humana, que es la que lo está haciendo todo mal y está acabando con el planeta. No piense que a ellos les va a ir mal, como sigamos por este camino, como queramos que solamente sean empáticos con los pulpos, con los cerdos, con los árboles, no salimos de esa minoría que somos, ¿eh? Yo creo no salimos. Yo creo que hay que convencer que la especie humana se tiene que dar cuenta que a ella le va a ir mal para que se dé un giro de tiempo. Claro, eso es fundamental y perdona, no sé si habías acabado o no, y yo estoy de acuerdo contigo que somos muy pocos y que hay que crear frentes amplios, que se llama, ¿no? Porque además ya no solamente tiene que ver con el tema animalista, ecologista, es que está en juego la democracia misma, ¿no? Sí, sí. Está en juego ya no si uno quiere hacer un Estado socialista, estamos hablando de un retroceso que nadie imaginaba, o muy poco, que íbamos a llegar a ese alcance, ¿no? Pero al margen de eso luego hay otros debates que yo creo que son interesantes y desde luego yo estoy a favor de crear esos puentes de unión. De todas maneras, sobre lo que tú dices de la empatía, es que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hasta que no nos demos cuenta de que los humanos somos la naturaleza también, no está la naturaleza de los humanos, sino nosotros somos naturaleza, que tiene, es lo que te había dicho que decía Miguel de Castro, que no sé qué porcentaje de tu cuerpo son bacterias, que son interdependientes con el resto de organismos, y hasta que no entendamos esa red de dependencia, ¿no? De explicar a la gente que es que lo que le pase a una mariposa y a una libélula y el que no haya abejas que ya no pueden polinizar te va a afectar a ti, le va a afectar a los agricultores porque no va a poder cultivar, no tendremos solución. O sea, es una red de independencia con la naturaleza. Hay un libro, hay un autor que menciono que era un científico también y también lo publicó el libro en los años 70-80 que se llamaba Barry Commoner, norteamericano, y él tiene un libro maravilloso que se llama En paz con el planeta. Porque en paz con el planeta porque hay una guerra declarada del planeta, pero una guerra del planeta supone una guerra contra nosotros mismos porque somos las principales víctimas, ¿no? El ejemplo que os ponía de las macrogranjas en Galicia, ahí estamos sobrepasando los límites permitidos de la moral y del trato hacia los animales y acaba revirtiendo en los vecinos, ¿no? O sea, es que eso es algo obvio, ¿no? Yo quería apuntar una cosa y es que yo te entiendo y además esa misma pregunta me la he hecho yo y además es que tiene la respuesta es verdad, es que así no salimos adelante, ¿no? No somos capaces, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que son dos cosas que se complementan. Primero, el autoconvencimiento. Tú, por ejemplo, has tomado la actitud de por ejemplo, no consumir o no entrar en Carrefour por una cuestión ética que me parece muy loable, que allí te permite por lo menos estar tranquilo de que tú no estás participando en nada.
cuando los activistas animalistas somos antiespecistas y decimos no participamos en la alimentación con animales, por ejemplo, estamos haciendo lo mismo, porque somos conscientes de ese sufrimiento y si yo puedo hacerlo, y lo puedo hacer, de hecho es posible, sería una primera forma, un primer paso primero a quedarme yo sabiendo que eso lo estoy haciendo por ellos, pero sabiendo que no es suficiente, por supuesto, nada suficiente. Pero lo que hace Javier, lo que hacemos nosotros es transmitir eso. ¿Para qué? Para que se creen más conciencia y sobre todo redes. O sea, la única manera de salir para adelante es acabar con este sistema de crecimiento continuo que está marcado por el capitalismo, y dentro del capitalismo no vamos a salir de esto. Para eso hace falta una acción bastante fuerte de comunidades. O sea, por eso yo creo que también la empatía es importante, porque tú no solamente empatizas con los animales, también tienes que empatizar con las poblaciones, con el sufrimiento. Hay todavía discrepancia entre que si colapsamos o no colapsamos, cuando hay gente que ya ha colapsado, que ya está viviendo mal, ¿sabes? Y después porque seguimos siendo muy egoístas. Entonces, cuando tienes que atraer a la gente hacia un decrecimiento que es fundamental, tienes que hacer propuestas también de cómo es ese decrecimiento. Con lo que yo hablo de la utopía es precisamente de que tú no puedes decir a la gente tenemos que decrecer, pero tienes que decirle hacia dónde vamos. Sobre todo transmitirles que este decrecimiento es como digamos, abandonar el crecimiento. Para mucha gente le cuesta mucho trabajo, porque tienen el espejismo de que ese crecimiento es el que le va a dar la buena vida, ¿no? Pero se puede vivir muy bien con mucho menos y en unas condiciones mucho más, como diría yo, justas para el resto de la población, para el resto de tus congéneros, etcétera, etcétera, sin tener que consumir tanto. Y es que de hecho ese decrecimiento no es que lo vamos a tener que decir nosotros, es que nos va a llegar impuesto, porque esto que está pasando con la crisis energética, la crisis de materiales y sobre todo la crisis de biodiversidad nos va a explotar la cara cuando menos nos lo demos cuenta. O sea que no es que lo vamos a decidir nosotros, y lo malo es que lo decidan otros de forma autocrática. O sea que es fundamental lo que tú acabas de decir, de que con activismo de este tipo así posiblemente no lleguemos a ningún lado, pero es importante que el activismo se arme de propuestas que sean viables, y no tiene que ser una única propuesta. Las propuestas se pueden adaptar a distintas poblaciones, a distintos países, pero sí lo que está claro en un contexto que no puede ser nunca el que estamos llevando, del crecimiento continuo y del capitalismo. Está claro que las redes tienen que ir porque haya propuestas que sean viables, que sean apetecibles, y que lo que vayan a dejarnos es una naturaleza que sea una vida que sea compatible con la naturaleza, en el que nos sintamos bien, sin necesidad de toda esta parafernalia que nos han metido en la cabeza, que necesitamos mucho más. Hay una chica que quería... Sí, y vamos mal de tiempo. Sí, bueno, la última. Venga, perdona porque me lo llamo mucho. Yo no sé si hay alguien de mí. ¿Qué vas a hacer? Sí, no, pero yo creo que hemos estado mucho. Yo le... Pues sí, sí, que no debe ser rápida. comentáis las dos y ya está. Vale, dos cositas. Yo soy Ruth, ¿vale? Soy activista, conozco a Susana, no sé si conozco a alguien más por aquí. Bueno, yo colaboro con Pacma, he colaborado con el buen amigo contigo anteriormente y tal, y ahora estoy a tope. Pero a tope con montones de cosas. Lo primero, yo me gustaría hacer una pregunta a todos y luego a vosotros, ¿vale? Lo primero, todos los que estáis aquí meditáis, todos los que estáis aquí tenéis 5 minutos, 10 minutos al día en el cual os sentís dentro y entráis en esa coherencia mental y cardíaca de que os guía el alma o os guía no es que tengo que estar pendiente del niño, es que tengo que controlar a mi novia, no, es que como soy vegana pues tengo que hacer el queso, tengo que tal. Yo creo que todos los días la mayoría de las personas que tengo a mi alrededor no meditan. Yo me levanto 2 horas antes, bueno, me despierto y medito, y hasta que no he meditado no salgo de la habitación, porque ya sé lo que me va a venir ese día. Me va a venir una Matrix
en la que estoy tirada en un tema laboral, cogida por mi jefe, mis compañeros y tal, completamente desconectado de la tierra, la naturaleza y de sí mismo. Y eso es lo primero. El punto primero es que tú y yo vayas al día entrando en quién tú eres y por qué estás aquí en el planeta Tierra. Ya, si que eres un extraterrestre o lo que sea es tema aparte. Pero hay algo que es el pulso kinesiológico, que es lo que te va a conectar con tu corazón, con tu centro cardíaco. Eso es lo primero. Yo no sé cuántas personas meditan, no vengo aquí con mi ego para juzgar, pero eso es lo primero, porque luego hablamos de unión y luego la reunión del tema contra la caza o la reunión contra el tema del lobo, la manifestación antitaurina que tenemos este domingo, es que la gente se va a ir a la playa. Es que yo dudo que vayamos a ser más de 50. Y van a clavarle al toro una espada así, y es que somos los mismos siempre, a diario. Pero es que no es por una reprimenda, es porque si todos tenemos intereses comunes, o sea, porque no, yo es que quiero estar muy delgadito con la dieta vegana, o no, es que yo soy paleo, o yo soy lo que sea, pero seguimos centrados en nosotros mismos. Y una cosa es estar centrada en nosotros mismos, desde tú poder tener todos tus centros equilibrados, todas las áreas de tu vida equilibradas, tus familiares cuidados, y otra cosa es que nos dejamos distraer en estas jaulas. Ay, el TikTok, ay, el Netflix, y es normal, o sea, somos seres animales, ya quien quiera, sociales o como lo queráis poner, por ahí. Lo primero es animalia, si no meditáis con lo que sea, budismo, lo que sea, porque si no, es que seguimos separados, no, es que yo soy budista, yo soy como tú, no, es que yo estudio lo que otro y yo no creo en Dios. Seguimos en lo mismo, las religiones, la política, ¿no? Eso, y seguimos en lo mismo, y no buscamos nunca en lo que nos une. Si yo me alejo de una persona que está en un proceso de ser vegana porque yo ya soy mejor, porque llevo 24 años sin comer carne, que seguimos en lo mismo. Entonces, ya más conciso. Eso es lo primero, que os animo por favor a que cada día, mañana y noche, intentéis de conectar con vuestra alma, con lo que os guía de verdad dentro, porque vuestros novios, vuestras madres, vuestros hijos, vuestros perros, todos os van a dejar, nos vamos a morir solos. No quiero ser pesimista ni nada, pero es que nos vamos a morir sintiendo nuestra alma. Lo digo porque he hecho comunicaciones con mi animal que murió y creo en otra vida, creo en otras dimensiones, creo en otros planos y otras cosas, y es lo que me ha hecho estar aquí presente ahora. Lo segundo, a vosotros también y a vosotros. Termino. Agenda 2030, se quiere cargar a los animales, se quiere cargar a la población, los objetivos son bestiales, y ahí sí que me importaría saber un poco qué vamos a hacer para ir un poco a lo que ellos quieren destruir. Que la Agenda 2030 viene a matarnos, vamos. Si te parece que te venga la otra persona y responde. Si es cortito, voy a intentar que yo te conozco ya. Tú me cortas. Ay, ahora voy a hacer Vaya presión, vaya Si presión. es una pregunta, es la pregunta. Bueno, primero, más que pregunta es, gracias por venir, porque de verdad han sido estos alimentos para el alma. En el anterior libro que estuviste aquí en la presentación, yo también fui, y en mi propio viaje personal desde ese libro y desde que conozco a Seba, pues muy agradecida. Y muy importante también, lo que habéis dicho, lo que decías tú, Seba, y tú también, me conecta con el cuidarnos, porque todo es algo para un producto, ¿no? La misma tierra, nosotros como seres humanos también somos productos, los animales, ¿ya? Y el salir, por ejemplo, de la pandemia y de otras situaciones, porque tiene que haber esa unión y saber de que necesitamos unos a otros, no tanto llevarnos al individualismo, ¿no? Y de querernos también, como que siempre vamos a ser jóvenes y vamos a ser eternos y cuando vas viéndonos que nuestro propio cuerpo, desde que nacemos, de bebé necesitamos cuidado a lo largo de toda nuestra vida, y los que llegan o yo espero llegar a vieja, ¿no? Pues también, ¿no? Bueno, perdón por la palabra vieja, pero bueno, voy a necesitar que alguien me cuide. Entonces, eso, cuando tú estás cuidando a los animales, estás cuidando el planeta, estás cuidando una planta, estás cuidando a la persona que tienes al lado, y cuidarte a ti es cuidarnos todos, ¿no? Y luego también otra palabra que yo quería sumar a lo que tú has dicho es esperanza. Hay un libro de Jane Goodall, que es una serie de entrevistas que hay al día. Se llama Esperanza. A mí ese libro me dio esperanza, o sea, digo... Y hay una serie ahora en la televisión, en la 2, que se llama Hope. Pues a mí el libro de verdad que me dio esperanza, digo, o sea, que el título está muy bien puesto. Y... ¿yo qué quería decir con esto? Que siendo consciente de lo que tenemos a nuestro alrededor, a dónde vamos y todo eso, es decir, oye,
voy a actuar, porque desde que nos levantamos tomamos decisiones, nuestras acciones, como ha dicho él, individuales, pero nos afectan. Todo lo que yo hago, todo lo que haces tú a lo largo del día, nos afecta. Entonces, es decir, bueno, porque yo sinceramente pienso, a ver si ya se acaba el ser humano, pero pensando eso, y yo también, como soy humana, ¿no? Pero sin embargo digo, oye, pues a mí me importa que no se explote la gente, a mis compañeros en el trabajo, que la justicia social, los animales. Teniendo incluso ese pensamiento, voy a manifestaciones, me muevo, intento hacer lo que yo pueda dentro de lo que puedo ser capaz, ¿no? Entonces, pues el decir, bueno, vale, esta es la situación, pero vamos a echar para adelante, ¿no? Cada uno individualmente y vamos, esto es un punto de encuentro también, de conocernos, de estar ahí, desde aquí pueden salir también cosas, ¿no? Entonces hay que tener esperanza. Por favor. Por ser en breve, claro, que nos van a echar aquí. No se puede contestar como de las dos intervenciones, pero evidentemente este es un espacio también de encuentro y hacer interdependencia o fomentar la interdependencia es esto también, ¿no? Sobre lo que decía la compañera de la meditación es muy importante. De hecho, el título de la hamburguesa que devoró el mundo tiene que ver también con el modelo de sociedad que vivimos, totalmente ansiosa y alocada, ¿no? O sea, vivimos como una rueda intentando producir, intentando hacer cosas y nos atiborramos ansiolíticos. Esa es la realidad de España, ¿no? Que es uno de los países con más consumo de ansiolíticos, ¿no? La Agencia 2030 daría para mucho porque es muy compleja, tampoco yo soy un experto en eso, igual que la política de la paz, la política del área común y también, ¿no? Y lo que tú has comentado de la interdependencia, pues me parece que es fundamental a todos los niveles de la vida, en tus relaciones personales, laborales, da igual las etiquetas, digo yo, sino más vale la acción del día a día, ¿no? De cómo tratas a un empleado, en el caso de que tengas empleados, ¿no? Hace poco entrevisté a un monje budista, Monzen en realidad, y decía que muchos empresarios le pedían técnicas para meditar en la empresa, y decía, bueno, a lo mejor si les dan mejores condiciones laborales, reducirían el estrés, ¿no? Pues eso también es una clave. Con eso no digo que no sea importante en el trabajo, sino que a veces también es importante en la sociedad. Me vais a permitir, aunque me extiendo un momentito, porque yo sí creo que es importante la esperanza, que nunca debería perderse, y el sentido del humor, ¿no? Eso yo creo que es lo que nos hace humanos también. Voy a leer simplemente muy brevemente, si te parece bien, un decálogo que, como aquí hay muchos datos, lo mal que estamos todos, simplemente es un decálogo que para mí es una forma de tentativa de ver cómo veo el mundo, ¿no? Y diría así: si pienso en ese encuentro ecoanimalista, en un mundo más amable con la vida de todos los que habitamos la Tierra, tengo claro que no deberían existir jerarquías de ningún tipo, ni entre especies ni dentro de los humanos. El ecoanimalismo es un movimiento contra el poder de cualquier tipo. Segundo punto. Nosotros, los autodenominados sapiens, deberíamos ser el último mono de la casa. Tercero, parafraseando a Joaquín Araujo, que el bosque no nos impida ver los árboles, ni a cada uno de los habitantes. Deberíamos estar agradecidos con la tierra y con la vida. Cuarto, deberíamos incorporar a la lucha de clases también a los animales, las montañas y los ríos. Quinto, en un mundo ecoanimalista no deberían concebirse especies invasoras. Todos somos a la vez migrantes y residentes en la tierra. Sexto, el perro es un gran amigo de los humanos, sí, pero si lo dejamos también lo son el cerdo, la vaca o el pulpo. Séptimo, aprendamos a ser humildes, imitemos al musgo y la encina. Octavo, aprendamos a vivir y a caminar con el paso lento de los caracoles. Noveno, aprendamos a vivir con menos. Y décimo, en un mundo en llamas sobra literatura y falta acción. Sí, pero necesitamos a la literatura para invocar esa acción. Ojalá las palabras vertidas en este libro sirvan para invocarla. Bueno, yo creo que así sería.